El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Filosana, Pedagogía del Alma, un espacio radial promovido por la Vicerrectoría Académica, en el cual abordaremos una filosofía terapéutica desde la educación. Conduce y dirige Camilo Saavedra. Hola, buenos días nuevamente, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio Filosana. Filosana es un espacio promovido por la Vicerrectoría Académica de la Universidad Pedagógica Nacional que busca abordar una educación, filosofía, inclusive psicología con alma. Nosotros entendemos la palabra alma no tanto, digamos, como un fenómeno religioso, sino como la vida de los afectos, la vida anímica, la vida de las pasiones, eso que de una u otra manera, digamos, siguiendo los autores que nosotros tratamos de exponer acá, nos gobierna, ¿no? Eso que de una u otra manera padecemos, sentimos, ¿sí? Y que busca de una u otra manera hacer latente y patente estos escenarios, ¿no? ¿Por qué no? Porque también es importante hablar de una pedagogía y psicología con alma. Porque vemos también como modelos pedagógicos, instrucciones, digamos, en torno a la pedagogía, han tenido como fuente, digamos, una mecanización en torno a la misma, ¿no? Como ha habido un desarrollo en el cual, digamos, la educación, sobre todo, digamos, por lo menos de hace más como 200 años, pero hay una idea de estandarizar la educación a partir de cierto tipo de conocimiento que obedece a una estructura mecánica y orgánica del entendimiento, ¿no? Entonces, orgánica aquí en el sentido hace referencia a que la memoria, los procesos de repetición, los procesos, digamos, en cierto sentido de mecanización, hacen que una persona, digamos, aprenda de una u otra manera. Como que es un plano, por decirlo así, muy, qué pena la redundancia, es un plano como muy plano para, digamos, un tema como la educación. Y mencionábamos esto de una educación con alma porque, por ejemplo, creo yo, y siguiendo también algunos pensadores, el amor en sus principios formó base de la educación, digamos, por lo menos en la filosofía, educación y pedagogía occidental, y uno de ellos, digamos, es el amor que podría infundir Sócrates en sus estudiantes. Y surge ahí la filosofía, ¿no? Lo que se llama como el amor a la sabiduría, es un amor al saber, al conocimiento. Entonces, en ese sentido, nosotros proponemos también una pedagogía con alma, ¿no? Y hay que recordar que Sócrates, por lo menos el Sócrates platónico, proponía también que lo importante para esta vida era cultivar la virtud, cultivar, digamos, el amor, cultivar en cierto sentido la justicia, en cierto sentido, porque va a ser el amor importante para ellos, porque el amor es lo que permite en cierto sentido que los individuos salgan de sí mismos para en cierto sentido poder responder a las necesidades del otro, y en ese sentido el amor que pueden comenzar con una pareja o el enamoramiento se vuelve un proceso comunitario, y por eso Platón va a incidir y va a colocar, digamos, en la República el amor como una necesidad comunitaria, como una necesidad para el desarrollo de la política, que obviamente hoy en día eso no se ve, por lo menos yo no he visto, ¿no? Entonces, claro, a eso hacemos referencia en una pedagogía con alma, una pedagogía, digamos, que atiende a esto, a aquellos, digamos, aconteceres, por decirlo así, que ocurren en el espacio anímico. Después de esta introducción y tratando de, digamos, de hacer énfasis a esta pedagogía del alma, que haremos un capítulo sobre eso, seguimos con nuestro tema, ¿no? Nuestro tema que veníamos trabajando la sesión pasada es algo que se llama el abandono al niño, ¿no? Hoy vamos a mirar, digamos, en cierto sentido, porque hay una regresión y un retroceso a lo infantil como patológico, ¿no? Porque tenemos que ir a mirar, digamos, los aspectos de la infancia como aquello que nos genera dolor, patología, ¿no? Recordemos que patos es padecer, ¿no? Entonces, es como tratar, cuando miramos en la niñez, tratamos de mirar qué es lo que pasa, digamos, ahí. Pero claro, es como si la patología psicológica obligara a la psicología contemporánea a mirar qué pasa, digamos, en la infancia, ¿no? Y trataremos de mirar a su vez cómo esta patología lo que nos obliga es a imaginar, ¿no? Y cómo a su vez, digamos,
nuestra cultura vive en una disyuntiva, hablando del tema del amor que lo mencionábamos hoy, una disyuntiva muy difícil, ¿no? Que es, trata de construir sujetos, individuos, personas, coloquémosle diferentes sinónimos a esa cualidad individual a partir de la famosa idea del árbol, ¿no? El árbol solitario, el individuo solitario, que en últimas lo que permite es y lo que hace es mantener a las personas aisladas. Nosotros podemos ver en la cultura popular cómo esto se pone de evidencia cuando se habla mucho, por ejemplo, de una cultura del desapego. Entonces, buena parte de la psicología está mediada también por los valores del capitalismo, ¿sí? La psicología moderna también surge, digamos, de la mano del capital. Entonces, y también surge de la idea, que también es base del capitalismo, de un sujeto aislado, ¿no? Del sujeto cartesiano, ¿no? Que el que siente soy yo, el que tiene, digamos, afecto soy yo, y el mundo externo, el mundo exterior está muerto e inerte, y aparte de eso, el único que puede tener, digamos, en el caso de Descartes, comunicación con Dios, él es el individuo particular. Entonces, eso ha hecho, digamos, que de una otra manera se forje una psicología que apunte a la individualidad. Para algunos es como una individualidad bastante narcisista, eso ya lo había dicho Freud, y pues va a generar, digamos, algo que se llama una especie de atrofia, porque el individuo que se cree que se cultiva solo, que va forjando, digamos, sus raíces solo con un árbol, no se da cuenta que vive en un valle y trata de ser, digamos, el árbol que se va, digamos, ascendiendo, en cierto sentido, el árbol que se hace más fuerte, que se va cultivando a sí mismo para alcanzar cada vez más espacio hacia arriba, hacia lo alto, olvidando el valle que puede estar a su alrededor. Y por eso es que también, en cierto sentido, las personas o la psicoterapia, digamos, en cierto sentido actuar, la patología del niño nos obliga a mirar ese pasado, porque es un pasado que está presente, pero es un pasado que habla de un amor que ya no se tiene, pero es un amor que tampoco se tiene en un presente. Entonces, vamos a ir como con esta idea, ¿no? La idea, digamos, de por qué hay una regresión, porque todo el tiempo hay que ir a mirar atrás, ¿no? Para algunos, lo decíamos la sesión pasada, para algunos esta regresión no es literalmente en el tiempo, no es que haya ocurrido necesariamente un evento traumático en la infancia que haga que las personas, digamos, reaccionen tal como son hoy, sino que pareciera ser que hay algo que en nosotros que requiere esa inadaptación, ¿no? Esa falta, digamos, de poderse como ajustarlo a las normas convencionales, que las normas convencionales son de progreso, digamos, en términos colombianos, como de salir adelante, pero esa salir adelante siempre deja algo atrás, ¿no? Y lo que nos dice Jane Silman es que ese dejar atrás es siempre el rasgo de dolor, de sufrimiento patológico, o sea, que nos hace sufrir, que todos tenemos, ¿no? Claro, y se puede escuchar ese reclamo en diferentes personas, ¿no? Inclusive hasta las más poderosas, nos dice Hillman. Cómo este niño evoca la patología, ¿no? El abandono, ¿no? Dice. Algunas personas pueden expresar, ayúdame, por favor, ayúdame. Otras dicen, tómame tal como soy, acéptame, todo entero, sin elección, entre mis rasgos, sin juicio, sin preguntas. O tómame sin que yo tenga que hacer algo, o ser alguien. Otro grito podría ser, sujétame. Otro podría ser, no te vayas, no me dejes solo jamás. Podríamos también oír el contenido patológico que nos sale cuando dicen, simplemente ámame. Otros dicen, enséñame, muéstrame qué hacer, dime cómo hacerlo, o llévame, cuídame. El grito desde el fondo puede decir, déjame solo, solo del todo, tan solo déjame ser. Uno puede escuchar, digamos, en la vida adulta de varias personas cómo este grito sigue latente, ¿no? Como de una u otra manera esa expresión, digamos, del alma, esa expresión, digamos, de que surge en nosotros, en alguno de nosotros, es algo en la patología, algo que nos obliga a mirar atrás, ¿no? Y aquí hay una cuestión que a mí me parece que eso es súper fundamental, que es bien interesante abordarlo, porque el hombre contemporáneo, por lo menos el hombre el hombre de las grandes ciudades, de las urbes, podría decir que el ser humano de la sociedad contemporánea, moderna, es un ser humano que le tiene miedo a reconocer su dolor y le tiene miedo a reconocer en cierto sentido su sufrimiento,
¿Por qué? Porque el sufrimiento está mal visto, en una sociedad que busca siempre el éxito, la gloria, la alegría y la felicidad, cosa que es falsa. El asunto es que el poder tiene tanto poder, por decirlo así, que a nivel ideológico nos mueve a todos por medio de la publicidad pensando en eso, pero no es así. Nos dice Hillman, al dar voz al niño abandonado, el que siempre está ahí y debe estar ahí como una necesidad arquetípica. ¿Qué quiere decir esto? Como una necesidad del alma. El abandono, bueno, claro, nos puede ocurrir a todos, ¿no? El abandono puede ocurrir cuando nuestros padres nos dejan, cuando nuestros amigos nos dejan, cuando algún familiar nos deja, cuando un ser amado se nos va y la vida nos lo quita, ¿no? Esa experiencia de abandono, esa experiencia, digamos, de tener ese sufrimiento de abandono es una necesidad, por decirlo, ahistórica, arquetípica. Si nos vamos a los relatos, por lo menos de nuestra tradición judío-cristiana, a Cristo lo abandona Dios, el Padre de todo. A Marco Antonio, en una historia muy bonita, Vidas paralelas contadas por Plutarco, Marco Antonio también es abandonado por su dios Dionisio. La misma Hipatia cuenta, digamos, cómo ella sintió que en algún momento la abandonaban, digamos, los dioses que ella custodiaba. Es como si la experiencia de abandono que está ocurriendo en la niñez ocurre en la experiencia adulta, porque es algo, por decirlo así, atemporal, es algo que no tiene tiempo, es algo que de una u otra manera como que transgrede las barreras del tiempo, y nosotros todo el tiempo estaríamos viviendo esa experiencia de abandono que nos somete a la necesidad y al sufrimiento, ¿no? Por eso se vuelve una necesidad arquetípica, es aquello que de una u otra manera nos atraviesa a todos. Y lo más interesante es que nos atraviesa a todos a pesar del tiempo, de lo atemporal. La historia de Cristo pudo haber pasado hace 2026 años, pero la presencia del abandono en nosotros y lo que nosotros, digamos, le hacemos al abandono mismo a los demás, inclusive a la tierra, es algo que sigue pasando y es algo que se sigue repitiendo. Somos abandonados porque nosotros también abandonamos. Vamos a una pequeño corte y ya en unos minutos volvemos. Hola, mi nombre es Carlos López y soy el director del programa Innova UPN. Carlos Merchán, compañero del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico de la Universidad Pedagógica, y estamos aquí en La Pedagógica Radio, que está de celebración. 10 años al aire. Un abrazo para todo el equipo de producción de esta importante emisora universitaria que produce contenidos sobre educación y todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa. Además, que acerca a la Universidad Pedagógica al proyecto de nación, reconstruyendo el tejido social a través de esta emisora. Por eso queremos alentarlos a que continúen esta labor maravillosa desde las aulas de la Pedagógica, transmitiendo saber pedagógico. La Pedagógica Radio, 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Nos duele lo que ocurre en nuestro país. Las noticias recientes son un llamado urgente de atención. La salud mental no es un tema ajeno. Es un asunto que nos compete a todos, especialmente en nuestra comunidad universitaria. La prevención es nuestra herramienta más poderosa. Crear redes de apoyo, estar atentos a los cambios de nuestros compañeros y amigos y normalizar la búsqueda de atención profesional son los primeros pasos para evitar estas tragedias. No guardes tus preocupaciones para ti mismo. Las oficinas de apoyo psicológico de nuestras universidades y las secretarías de salud están listas para recibirte y brindarte el acompañamiento que necesitas. Construyamos juntos una cultura donde cuidar la mente sea una prioridad. Una campaña de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Estás en sintonía de Filosana. Este abandono es una experiencia arquetípica, ¿no? Una experiencia, podríamos decirlo, esencial en el alma. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque lo ubica uno en algo que es
un misterio del alma, ¿no? Que es un misterio que de una u otra manera todos encarnamos. Es el misterio de que hay cosas que pasan, pero pareciera ser que no, ¿no? Porque de una u otra manera tal vez nuestra psicología contemporánea, cuando va a mirar el pasado, se supone, digamos, que es un descubrimiento freudiano, que algo ocurre en la niñez y eso de una u otra manera va a conformar la vida adulta de las personas. Hay que mirar los eventos traumáticos, hay que mirar, digamos, eso, algo lo que ocurre en la niñez como para poder tratar de explicar la vida adulta. Sin embargo, tal vez puede ser que lo que nos veamos es que tenemos que mirar el pasado, no tanto por el evento traumático, que sí, en algunas personas sí obviamente ocurrió y todo esto, no tanto por eso, sino porque hay que mirar qué características tiene el niño, ¿no? Y el niño, digamos, el niño es de una otra manera una especie de criatura dependiente. Es una criatura, digamos, es un ser que no puede hacer nada solo, necesita ser protegida, necesita ser regado, necesita ser cuidado. Es como si de una otra manera cuando nosotros aceptamos o cuando no aceptamos nuestra vulnerabilidad, ya digamos siendo adultos, es como si algo en nosotros requiriera, digamos, reconocer esa vulnerabilidad, ese estar expuesto al mundo y estar expuesto a la vida que de una u otra manera, como lo dirán muchos y tantas, pues tanto tradiciones religiosas o filosóficas, estar expuesto a la vida también es estar expuesto al dolor y al sufrimiento. Y tal vez una persona adulta, mientras más siga evitando ese, por decirlo así, encuentro con su niño interior, que no es precisamente el niño que ocurrió en sus antepasados, que sí, lo es también, digamos, reconocer esa parte sensible y esa parte, digamos, que requiere y que grita, digamos, por reconocer la vulnerabilidad que somos. Tal vez así puede ser que el ser humano pueda tener una experiencia de la vida un poco más genuina, asumiendo que nada lo va a poder, digamos, nada le va a poder permitir no enfrentar el dolor ni el sufrimiento, pero que tal vez en eso consista su dignidad, ¿no? En la capacidad de reconocer esto. Y veníamos hablando de esto, ¿no? Que esta capacidad de reconocer que es algo que no solo nos pasa a nosotros, sino que es algo que pareciera ser que es universal. Dice James Hillman, estos lugares inaccesibles, donde siempre estamos expuestos y asustados, donde no podemos aprender, no podemos amar y no podemos valernos, transformándonos, reprimiendo o aceptando, son los desiertos, las cuevas donde yace escondido el niño del abandono. Que continuemos regresando a estos sitios dice algo fundamental acerca de la naturaleza humana. Estamos tocando una psicopatía incurable una y otra vez a lo largo del curso de la vida, la cual, sin embargo, aparentemente pasa y cambia. Pero muchos cambios antes y después del contacto con el niño, hay cosas que no cambian y siempre quedan. Eso que les venía diciendo, ¿no? Pareciera ser que esa parte en nosotros, que hoy en día podríamos decir que es la niñez, pero que tal vez hace unos siglos se pudo haber dicho que era el abandono de Dios, pero que hace unos siglos atrás se pudo haber dicho que pudo haber sido el abandono del Estado. Inclusive decimos no, el abandono del Estado como la figura paterna. Es como si de una u otra manera esta parte en nosotros estuviera ahí y requisiera ser, digamos, mirada y tocada, ¿no? Y para aquellos que les gusta la filosofía, me parece muy interesante lo que él dice, ¿no? Porque dice, aquí vamos con la relación entre filosofía y psicología, la famosa relación entre devenir y ser, entre lo mutable y lo inmutable, lo diferente y lo mismo. Y lo que la psicología llama crecimiento por un lado y por el otro psicopatía, aquello que por definición no puede revertir o cambiar, sino que permanece como alguna laguna del carácter más o menos constante a lo largo de la vida. En el lenguaje de nuestro tema tenemos la vulnerabilidad del niño abandonado y la futuridad evolutiva de este mismo niño. En cierto sentido, lo que nos dice el autor, esta idea, digamos, de que se avanza en la vida, o esta idea de que hay que retroceder a aquellos aspectos que nos generan la psicopatología o el sufrimiento, son como las dos caras de la misma moneda. Son como si
siempre se estuviera recurriendo y volviendo a aquellos lugares, a aquellos sótanos, digamos, de las cavernas, ¿no? Aquello lugar indescifrable, que de una u otra manera nos deja perplejos. Es como si ciertos momentos de la vida o ciertos escenarios, o por lo menos hoy en día con la psicología, digamos, que busca salvar al niño, estuviera tratando de ir allá, ¿no? Y es bien importante esto porque ese reconocimiento, digamos, del niño en el interior ha hecho posible que sea posible el reconocimiento del niño como sujeto político. Y es bastante, no sé, podría decir que curioso cómo la pedagogía que, digamos, va a tratar de decir cómo los niños de otra manera no son tabula rasa, luchando con aquella idea de Luke y de los empiristas. Inclusive uno podría rastrear hasta en Aristóteles, que los seres humanos son tabula rasa y que de una u otra manera, a partir de la experiencia es que se aprende el conocimiento. Eso lo van a decir algunos. Y en cierto sentido nuestra educación se va a edificar así. Y en cierto sentido una educación constructivista se va a edificar así, que es como la mayoría de los lugares que hoy en día hay. Sin embargo, si nosotros atendemos a lo que estamos indagando, a aquellos padecimientos y dolores que de una u otra manera buscan estar en ese pasado, es como si esta experiencia, digamos, de vulnerabilidad se estuviera repitiendo siempre. Nos dice Platón en el Sofista que el niño abandonado es tanto que aquello que nunca crece y persiste como permanente. Es también aquella parte, digamos, que ve al futuro, pero a su vez ve su misma vulnerabilidad. El complejo persiste y sus lagunas. Es por eso, digamos, que de una u otra manera tenemos un retorno al niño. Un retorno, digamos, al niño hace también referencia a cómo hay una idea de que el niño requiere amor. Y lo veníamos hablando, ¿no? De que como en cierto sentido ese amor, digamos, que se trata de buscar, que es incomprendible, pero que hay una situación bastante curiosa. Para el adulto puede ser que el amor sea algo que no se comprende, algo que no sabe, que no tiene ni idea por qué ocurre, y que tal vez puede ser uno de los enigmas más, digamos, desconcertantes desde el punto de vista de la razón y la lógica que pueda vivir una persona. Sin embargo, hay algo que es bien interesante, y es cómo el niño de una u otra manera tiene esa reflexión por el amor, cómo el niño, digamos, busca en su vulnerabilidad, tiene una relación secreta con las cosas. Es como si su capacidad de poder ver más allá de lo visible, ¿no? Por eso decíamos que la psicoterapia actual en cierto sentido obliga a ir al pasado, es decir, nos obliga a imaginar, porque el pasado que pasó es algo que sí, ya pasó en un tiempo cronológico, en un tiempo literal lineal, el pasado ya pasó, sí, es inevitable. Sin embargo, ¿qué dimensión del alma, se preguntaría uno, o qué dimensión de la vida psíquica busca volver al pasado, ¿no? Porque hay algo que es muy interesante. Esa visión la tienen los neoplatónicos. En cierto sentido estaba Platón, pero los neoplatónicos la van a rescatar más. Esta visión de que como que hay niveles del ser. Pierre Hadot va a decir, cogiendo una frase de Plotino, ¿no? Hay niveles del yo. Y por ejemplo, hay un nivel del yo que todos los días está en el plano material, por decirlo así, en el plano espacio-temporal, que es, por decirlo así, continuo el mismo. Sin embargo, cuando hoy en día una persona tiene algo que va en contra de esa línea recta o de ese progreso, hay algo que lo obliga a ir al pasado, ¿no? Algo que lo obliga a imaginar. Porque como bien dice Hillman, si algo del pasado te genera dolor, sufrimiento en el presente, no es algo que pasó, es algo que sigue vivo, es algo que está en ti. Y es como si hubiera una dimensión del alma que pudiera ir allá, ¿no? Es como si hubiera una dimensión del alma que pudiera estar en esos espacios del pasado. Y para los que han trabajado todos estos temas, saben que el pasado literalmente solo existe, que el pasado no existe literalmente, que el pasado solo existe como posibilidad imaginativa, es decir, que solo existe en la imaginación. Pero qué poder tan grande tiene la imaginación que nos obliga a recrear, a reimaginar, a revivir aquellos textos para tratar de mirar ese niño abandonado. El niño abandonado podemos ser nosotros,
puede ser el abandono de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestras familias, como les decimos, de nuestros seres amados cuando se van. Y tal vez quedamos perplejos o en silencio. Tal vez como las primeras experiencias que tenía el niño, ¿no? Que el niño tal vez en esos momentos de abandono podía quedar, digamos, en ese silencio, en ese desierto en el que se puede encontrar el alma ahí. Sin embargo, hay algo que el niño tiene, ¿no? Y es que el niño tiene en su inocencia, en su laberinto, digamos por decirlo así, uranio, en su libertad, puede ver el mundo invisible y puede reimaginar tal vez a su vez cómo tiene de belleza, y por eso el niño es aquellos que siempre están conectados con el amor. Por eso la clave de todo esto puede ser nuevamente el amor. Por eso para Platón el niño también es aquella figura que puede conectar con el alma imaginativa y con aquella que ama. Le agradecemos nuevamente a Mario Enríquez en el Control Master, a Duan y a Duan Cárdenas en las comunicaciones, a Yolanda Barrantes en la producción sonora y a Alejandro Sepúlveda en la dirección general. Nos vemos dentro de 8 días para cerrar tal vez un capítulo del abandono al niño. Hasta pronto. Mi nombre es Camilo Saavedra. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.